el teorema de Taylor, pero en varias dimensiones. Entonces recordemos qué es lo que era la expansión de Taylor de una función en una variable. Uno podía expandir una función en torno a algún punto dado con esta serie que está aquí, ¿no? La tercera derivada. De un 3 factorial. Y así puedo seguir sumando el enésimo término. Esta es la enésima derivada. Y la serie continúa, una serie infinita, ¿no? Ahora, si grafico esto lo que me permite es expandir una función del 0, por ejemplo, y yo conozco un punto x0 aquí, y conozco en este punto aquí la función y todas sus derivadas en ese punto. Si conozco la función f de x0, conozco la primera derivada en x0, la segunda derivada, etc. Conozco la función y todas sus derivadas en el punto inicial. Si yo sé eso, con esa información entonces puedo reconstruir la función en cualquier parte del eje X. Es decir, me puedo parar ahora en este punto X de acá. Esto era x0. Me voy a parar en X ahora. Y puedo calcular la función aquí a partir de la información en el punto anterior. Y la puedo reconstruir de manera exacta si yo conozco todas las derivadas y la función en el punto anterior. Eso es la gracia del teorema de Taylor. Basta conocer la función y sus derivadas, todas en un punto, para saber o calcular la función en cualquier otro punto. Y a esta cantidad, que esta distancia que está aquí, que es el x completo menos el x0, lo voy a llamar el cambio en x o delta x, y por lo tanto x siempre lo puedo escribir como x0 más delta x, así que puedo cambiar la forma de reescribir el teorema de Taylor como el reemplazo x por x0 más delta x, y escribo esto como la función en x0, tal como está ahí, la función en x0 más f' en x0, y ahora x menos x0 es lo mismo que delta x menos x0 es delta x, así que esto queda por delta x, más un medio, o 1 partido por 2 factorial, por la segunda derivada en x0, por delta x al cuadrado, más 1 partido por 3 factorial, por f tercera en x0, por delta x al cubo, etc. Y el último término entonces es más punto, más 1 partido por n factorial, la enésima derivada en x0 por delta x era n más. Entonces vamos a usar esta versión del teorema de Taylor en términos de que conozco la función en un punto y estoy explorando lo que pasa un poquito más allá. Aquí está el punto que está fijo y estoy olfateando así con la nariz un poquito más allá. Estoy viendo qué es lo que pasa. Y esta expansión entonces me permite calcular lo que pasa un poquito más allá en términos de la información en el punto inicial, que es x0. Y esto funciona para una función de una variable. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasa con una función de dos variables? Por ejemplo, si tengo f de x como y, ¿cuál será o existirá un teorema de Taylor para este caso?
Entonces lo que vamos a hacer es fijar un punto y olfatear, digamos, alrededor de lo que está pasando alrededor de ese punto. Entonces vamos a tomar x igual a x0 más delta x, y el y lo vamos a tomar igual a y0 más delta y, que es un cambio arbitrario. Entonces, si lo miro de arriba, si miro el plano aquí, si el plano aquí, entonces lo que estamos haciendo es tomar un punto fijo ahí, que tiene coordenadas x0 e y0, y alrededor de este punto estamos tomando un cambio en delta x. Por ejemplo, en x me corro un poquito para allá y subo un poquito en y estoy parado en ese punto de ahí. Esto es delta x y esto es delta y. Entonces ese punto que está ahí, que es S más S, es el punto final. Estoy evaluando la función aquí y quiero evaluar la función aquí conociendo la función en el punto que está ahí abajo. ¿Cómo se expande entonces esta cosa? Entonces debería calcular f de x más delta x y en y más delta y. ¿Cómo calculo esto? Entonces, este x0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar fija la componente y. Voy a suponer que es la componente y, es decir, esta distancia que está aquí está fija, y voy a olfatear en el eje x, el delta x lo voy a agrandar aquí, un poquito, lo achico, qué sé yo, y me voy a mover alrededor de este punto, pero cambiando solamente la coordenada x, manteniendo el y más delta y igual a fijo. Queda fijo este término, no lo voy a cambiar. Solamente voy a cambiar el delta x. Y si este término está fijo, como no lo voy a tocar, cuando cambie delta x, esto es una función de una sola variable. Y por lo tanto yo puedo expandir eso usando este teorema que está acá, manteniendo siempre la coordenada y fija. Entonces, si aplico el teorema, esto dice que f de x más delta x, y 0 más delta y, que estoy mirando lo fijo, tiene que ser la función en el punto inicial, debería ser f de x0, y 0 más delta y, que está fijo, más, aquí, más la derivada de esta función respecto a x, que es el primer término que está acá, más la derivada de la función respecto a x, por el cambio en x. Entonces, la derivada aquí, como una función de dos variables, la que estoy cambiando es en delta x, entonces tiene que ser la derivada respecto a la primera variable, y eso es simplemente la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en el punto inicial, y el punto inicial depende de estas dos coordenadas, donde la segunda está fija, por delta x, más 1 partido por 2 factorial, la segunda derivada de esta función respecto a x, en el punto inicial, de nuevo la coordenada ahí está fija, no la voy a cambiar, por delta x al cuadrado. Y así puedo seguir sumando términos de tercer orden, cuarto orden y todos los que vengan. De hecho, voy a escribir uno más, porque lo voy a necesitar para lo que viene. Más 1 partido por 3 factorial por la tercera derivada de f respecto a x,
evaluada en x0, en el punto inicial, y la coordenada de ahí la dejo igual porque eso no la toqué. Y esto por delta x al cubo más todas las potencias que vienen de una serie infinita. Y ahora que hice la expansión, entonces ahora voy a decir, ¿sabe qué? Ahora voy a cambiar el delta i. Y me voy a mover entonces, además, me voy a mover aquí, voy a olfatear lo que pasa en el eje y. Y para hacer eso, entonces voy a tener que expandir cada uno de estos términos ahora en delta i. Voy a tener que expandir esta en delta i, la primera derivada en delta i, la segunda derivada en delta i, la tercera, etc. Entonces, si hago eso, f de x0 más delta x, y0 más delta y, entonces es lo mismo que. Voy a escribir hacia el lado cada uno de estos términos. El primer término tengo que expandir ahora en delta y esta función. Entonces lo voy a escribir aquí. La expansión de esta es la función en el punto inicial, que será y0, más la derivada de esta función respecto a la segunda variable, porque estoy expandiendo en la coordenada y. Así que esto debería ser la derivada de f respecto a y en x0, y0 por delta y más 1/2, somos 1 partido por 2 factorial, la segunda derivada de f respecto a y, evaluada en x0, y0, por delta y al cuadrado, que es el término cuadrático correspondiente, y lo vamos a hacer hasta tercer orden, 1 partido por 3 factorial, la tercera derivada de f respecto a y, evaluado en x0, y0, por delta y al cubo, más, y siguen sumando términos. Esa es la expansión del primer término, es de ese. Luego, tengo aquí más, y ahora voy a poner un paréntesis aquí, y todo lo que expansión de esta está multiplicada por delta x, así que voy a poner un paréntesis aquí, y lo voy a multiplicar por delta x. Ese es el segundo término. Y voy a expandir ahora la primera derivada parcial en x, que es una función, esto es una función, y ahora la voy a expandir en la coordenada y. Entonces, cuando expanda, esto tiene que ser la función, esta función en el punto inicial, es decir, en la derivada respecto a x en el punto x0, y0, más, y ahora tengo que tomar la derivada de esta función respecto a y, que es el primer término. Entonces tengo que derivar esto respecto a y, y eso es una segunda derivada de f respecto a y, y como ya estaba derivado respecto a x, entonces la segunda derivada de y de x. Todo eso está evaluado en el punto inicial y está multiplicado ahora por delta y. Si sigo expandiendo esto a segundo orden en y, esto es 1 partido por 2 factorial, derivo ahora 2 veces respecto a y, por lo tanto esto es una tercera derivada de f de y2 a de x, evaluada en el punto inicial, por delta y al cuadrado, y más términos de tercer orden en delta y, etc. Y lo mismo puedo hacer ahora en el segundo término, que es este que está aquí. Lo voy a escribir aquí abajo. Ese es la expansión de este término. Aquí hay 1 partido por 2 factorial. Pongo un paréntesis aquí. Y todo eso está multiplicado por delta x al cuadrado, que es el segundo término. Así que lo voy a multiplicar por delta x al cuadrado. Ese segundo término va a ser la expansión de ese término que está ahí. Y ahora expando. Ahora expando la segunda derivada. Entonces me queda la segunda derivada respecto a x de la función en el punto inicial, más
Y como expandí en y, ahora tengo que sacar la derivada respecto a y de toda esta función. Entonces tengo que derivar esto respecto a y, y eso me da la tercera derivada de y de x2, evaluada en el punto inicial, por delta i, que es el término lineal en delta i, el término de primer orden en delta i, más 1 partido por 2 factorial, ¿no es cierto? Expando esto y me queda la cuarta derivada ahora. Derivo 2 veces respecto a y como ya había derivado 2 veces respecto a x, entonces esto lo evalúo en el punto inicial. Y este es el término en delta i al cuadrado más, y así sigo expandiendo. Y obviamente tengo que seguir después con el término de tercer orden de este que está aquí, ¿cierto? Más el término de tercer orden, etcétera. Es una serie infinita. Así que voy a recolectar todo esto y tratar de escribirlo de la forma más decente posible. Tengo una línea aquí. Y esto es x0 más delta x, y0 más delta y es igual. Entonces, el primer término es la función en el punto inicial. Así que la voy a escribir aquí. La función en el punto inicial. Después viene la derivada. Después viene un término que es la derivada de f respecto a y. Ya no voy a escribir el f de x0 porque ya sé que están todas, aquí todas las derivadas, las primeras derivadas, las segundas, las terceras y todas las derivadas parciales mixtas, están todas evaluadas obviamente en el punto inicial. Así que no lo voy a escribir para poder tener espacio. Así que me queda df de y por delta i más 1/2 por d2 f a de i2 por delta i al cuadrado más 1 partido por 3 factorial de 2 de 3f por delta i al cubo más y sigo sumando hacia el lado. Ahora voy a copiar la segunda línea y va a quedar este término que es la primera derivada en x por delta x, que voy a copiar aquí. Y queda la derivada de f respecto a x por delta x más el segundo término de esto es el segundo término de esta expansión es esta por delta i por delta x. Entonces tiene una segunda derivada, tiene un di, tiene un dx de f, y está multiplicada por delta i delta x. Luego viene un término de tercer orden, que tiene una tercera derivada, tiene una segunda derivada en y, tiene una primera derivada en x, está evaluada en el punto inicial, y está multiplicado por delta i cuadrado delta x. Y así sigo. Más. Por último, el término de orden 2 tiene un 1 partido por 2 factorial aquí, 1 partido por 2 factorial, tiene una segunda derivada de f y tiene un delta x cuadrado más un 1 partido por 2 factorial, tiene una tercera derivada de f respecto a y a de x2, está evaluado en el punto inicial y este tiene un delta i por delta x cuadrado.
Y así sigo. El último término aquí es 1 partido por 2 factorial. Y aquí multipliqué, me queda un 1 partido por 2 factorial, me queda un 1 partido por 2 factorial, y este tiene un 1 partido por 2 factorial por 1 partido por 2 factorial. Tiene 2. Y este tiene un delta y al cuadrado por delta x al cuadrado más. De hecho, la expansión del último término, de este que está aquí, a primer orden, esto debería arrojar aquí abajo, en esta línea que está aquí, la derivada de orden 3 en x, evaluada en x0 y 0, que es el primer término multiplicado por delta x al cubo. Así que el primer término de esta línea, si ustedes quieren, debería ser 1 partido por 3 factorial por la tercera derivada de f a de x3 por delta x al cubo más términos de orden superior, que corresponde a la expansión del término cúbico, que ese que está ahí. Entonces, fíjense cómo se ordenan las cosas. Miro ahora la diagonal de esto, que lo puedo pensar como una matriz infinita hacia la derecha e infinita hacia abajo. Entonces, el primer término no tiene delta x ni delta y en el término a primer orden. La diagonal que está aquí, el término diagonal que está aquí, tiene un delta y un delta x. Tiene los términos de primer orden. Esto tiene delta y al cuadrado, tiene delta x cuadrado y tiene el producto. Esta otra diagonal que está aquí contiene los términos cuadráticos. Esto tiene un delta y cubo, tiene un delta cuadrado y por delta x, que también es de orden cúbico. Este otro al revés, tiene un delta y por delta x cuadrado y después tengo un delta x cubo. Entonces la tercera diagonal de esto es los términos de orden cúbico. Así que los voy a juntar y los voy a separar por orden. Entonces puedo decir, mire, la función en x0 más delta x, y0 más delta y, es lo mismo que la función en el punto inicial, que es la función en x0, y0, la función en el punto inicial, que es el primer término, el 1, 1 de esta matriz. Y luego pongo los dos términos de primer orden, que es la suma de estos dos, más df a de x por delta x, más df a de y por delta y, ese es el término de primer orden, y después pongo los de segundo orden. Entonces aquí puedo factorizar por 1 partido por 2 factorial, o que es un medio, y multiplicar por 2 el del medio. Entonces el segundo término es 1 partido por 2 factorial, me queda la segunda derivada de f a de x por delta x cuadrado, más 2 veces la segunda derivada de f de x de y por delta x por delta y, más la segunda derivada de f respecto a y, 2, ¿no es cierto?, por delta y al cuadrado. Es como el teorema del binomio. El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del último. Y después sumaré los de tercer orden. Pues. Esto será más 1 partido por 3 factorial. Y aquí queda el primero de abajo, que es de 3f a de x3 por delta x al cubo. Después viene un término aquí que es, voy a poner aquí 3 factorial
3 factorial, porque multiplique por 3, ¿no? Ese. Partido por eso, el factorial de ahí, y esto tiene un de 2f a de i a de x2 por delta i delta x, y después viene un término que tiene un 3 factorial que ya lo saqué, y el otro también, ¿no? Ese tiene un de 3f a de i2 a de x, y tiene un delta i al cuadrado, tiene un delta x, y el último término es la tercera derivada. Respecto a ahí, por delta y el cubo. Y así sigue sumando términos aquí. ¿Me falta un término o no? Acá. No, está bien, porque esta era la segunda derivada. Y así sigo. Entonces, se me acabó la pizarra. Lo interesante es que el término, tengo términos de orden 0, tengo términos de primer orden en delta y delta x, tengo términos de segundo orden, tercer orden, y los puedo clasificar todos por el orden en que aparecen las potencias de delta x y delta y. Hay un pequeño error en el análisis anterior, porque en el término de segundo orden, o en el de tercer orden aquí, hay un 1 sobre 2 factorial, y copié, cuando lo trasladé aquí, lo copié, y copié 1 sobre 3 factorial. En realidad es 1 sobre 2 factorial. Por lo tanto, el término que va acá, cuando sume los elementos de la diagonal a tercer orden, que son los delta x cubo, delta x cuadrado, delta x o delta y cubo, la suma de los términos diagonales es esta que está acá. Y tiene un 2 factorial abajo, que es el 2 factorial que viene de aquí. Yo copié un 3 factorial, me equivoqué, eso es un 2 factorial, y por lo tanto cuando factorizo queda un 3 factorial arriba para que se cancele. Así que todos los términos de tercer orden en realidad son 1 sobre 3 factorial por esta expresión. Ahora, 3 factorial partido por 2 factorial es lo mismo que 3, porque 1 por 2 por 3 partido por 2 son 6 dividido por 2, 3. Y por lo tanto el factor de escala que está delante de estas terceras derivadas que están aquí en el medio es un 3. Así que esto se parece de nuevo al cubo de un binomio. El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del último. De hecho, todas estas desarrollos a orden n son los potencias de un binomio. Los mismos factores de peso son el triángulo de Pascal. Son los factores de escala que deben aparecer acá. Corrijo porque yo me equivoqué aquí en el video anterior y copié un 3 factorial. Ojo, la expresión correcta para el desarrollo de Taylor es esta que está aquí. Así que voy a cambiarme de pizarra. Y si uno considera esta expansión solamente, por ejemplo, hasta términos de primer orden, entonces esto es siempre la función en el punto inicial más la derivada de f de x por delta x más la derivada de f respecto a y por delta y, más términos que uno llama estos términos de orden superior, como delta x cuadrado o delta y al cuadrado, de toda la serie. Este pedacito que es lineal, el primer término lineal, se llama delta f, se llama la diferencial.
la diferencial de f. Y se denota entonces delta f se define como la derivada parcial respecto a x por el cambio en x más la derivada parcial en y respecto a y por delta y. O si estos delta x son diferenciales a su vez, entonces típicamente uno denota esto así, pues esto es de f a dx por dx más de f a dy por dy, es la misma cosa. Lo importante es que el término, el cambio de la función a primer orden es siempre la diferencial, que es esta combinación de primeras derivadas. Y esto, si uno introduce un vector que se llama el gradiente de f, que es un vector que se construye con las derivadas parciales de x. Este vector se define como un vector que es la derivada de f respecto a x, la primera componente, y la derivada de f respecto a y, la segunda componente. Es un vector de dos dimensiones en este caso, porque la función tiene dos variables. Entonces tengo dos derivadas parciales. Este vector se construye con las derivadas parciales. Y delta r, el vector delta r es un vector que tiene como componente el cambio en x y el cambio en y. Entonces, si yo hago el producto punto del gradiente con delta r, entonces esto es lo mismo que de f de x, de f de y, producto punto con delta x, delta y. Y eso es de f de x, es la primera por la primera, más la segunda por la segunda. Y eso es justo la diferencial. Entonces, la diferencial se puede escribir como el producto punto del gradiente con el vector de desplazamiento delta x o delta r. Así que siempre la diferencial de la función es lo mismo que el gradiente de la función producto punto por el vector cambio, donde está obviamente evaluado en el punto inicial. Así que el teorema de Taylor hasta primer orden siempre lo puedo escribir en términos de el gradiente. De ahí aparece naturalmente el concepto de gradiente. Esto es la función en el punto inicial, más entonces la diferencial que es el gradiente de f punto delta r. De hecho, este vector que está aquí es lo mismo que la función evaluada en el punto R0 más delta r en términos vectoriales, y eso es lo mismo que la función en R0 más el gradiente de f evaluado en R0, producto punto con delta r. Obviamente estos términos siguen aquí porque tienen segundo orden, etc. Pero el primer término es el que me interesa, que quede claro. Y esto entonces es la diferencial de f, delta f, el cambio de primer orden de la función. Y esto se puede generalizar obviamente a funciones de muchas variables. No tengo por qué ahora restringirme a una función de una variable, por ejemplo, de dos variables. Podría tener una función de n variables, sea f igual a f de x1 f de x1, x2, x3, x sub n, una función de n variables.
Y ahora voy a denotar el R. El R va a ser un vector con n componentes. Tengo el R0, que es el punto inicial, que será x1, 0, x2, 0, que es el punto inicial, y el delta R, que será el vector cambio para cada una de las componentes, delta x1, delta x2, delta xn. Entonces, y el gradiente ahora, el gradiente de f de esta función de n dimensiones será un vector que tiene todas las derivas parciales de f de x1, de f a de x2, de f a de x3, etc. Este gradiente n dimensional. Entonces puedo escribir la función en R0 más delta R es lo mismo que la función en el punto inicial más la diferencial, que va a ser el gradiente de la función evaluada en el punto inicial, producto punto con el vector delta R, más términos de segundo orden, donde esto es la diferencial de la función. Y en este caso, el delta F es el producto punto de este vector con ese delta X. Y si hago producto punto, me queda esa por esa, más esa por esa, más esa por esa. Entonces, todo esto es una suma. La diferencial en este caso es de F a de X1 por delta X1 más de F a de delta X2 por delta X2 más de F a de X3 por delta X3, etc. Sigo sumando hasta la última variable. Más. El último término es delta de f de xn por delta xn. Así que si yo siempre quiero calcular cuál es el cambio de una función a primer orden, ese cambio siempre está dado por la diferencial, es decir, por la suma de todos estos términos que involucran el gradiente o las primeras derivadas parciales multiplicadas por los cambios respectivos. Así que ahora saben cómo expandir una función de varias variables alrededor de algún punto. Teorema de Taylor en más de una dimensión. De hecho, si siguen calculando los términos de orden superior, pueden encontrar todos los segundos, terceros, cuarto a cuarto orden, lo que quieran. Ok. Y relacionado con esto está el concepto de derivada direccional. Cuando tengo pensemos una función de dos variables, cuando tengo una función de dos variables, yo puedo calcular la derivada parcial respecto a x y puedo calcular la derivada parcial respecto a y. Estas son las derivadas o las tasas de cambio a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. En esa dirección. Me muevo en esa dirección y veo cómo cambia la función entonces a lo largo del eje X. Me muevo en esa dirección y veo cómo cambia la función en el eje Y. De hecho, puedo estar parado en el punto por acá, digamos, y puedo mirar los cambios en esa dirección o en esa dirección. Esos cambios están dados por las derivas parciales. Pero ahora, en general, uno no siempre se mueve a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Podría tener una dirección entre medio, por ejemplo, aquí. Entonces me pregunto, ¿cómo será el cambio a lo largo de esa dirección? ¿Se podrá calcular? ¿Podré calcular la derivada
a lo largo de una dirección dada. Y ese es el concepto que está asociado a esta derivada direccional. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar un punto aquí en el eje X y caminar, entonces, estoy parado aquí en un punto R0, punto inicial, yo estoy parado ahí, y ahora quiero caminar a lo largo de una cierta dirección, no sé, en ese vector. En esa dirección. Este va a ser un vector unitario, n. N es un vector unitario. Es decir, la norma de n, el largo de este vale 1. Y voy a caminar a lo largo de esta dirección. Entonces lo voy a amplificar por t, por un parámetro, y puedo entonces achicarlo, agrandarlo a mí como quiera, y yo voy a observar qué es lo que pasa cuando camino a lo largo entonces de esa dirección. Entonces el punto de donde voy a estar parado es la suma del R0 más t veces, este vector que está aquí, será t veces el n. Entonces mi punto, el R completo, que es esa flecha que está ahí, tiene que ser el punto inicial más t veces, o delta t veces, como quieran llamarle, porque lo puedo un número chiquitito, porque lo que quiero es olfatear alrededor de eso, de esa dirección. Este es el vector delta t, pensando que un tiempo chiquitito. Me quedó muy católico la figura. Déjenme hacerla de nuevo. Ese va a ser el vector unitario. Este va a ser el vector unitario. Mi pulso está, pero... ese es n. Y ahora lo amplifico un poquito en la misma dirección, para allá. Y construyo entonces un vector cuyo largo ahora es delta t veces n. Si es que este de aquí es n. Y llego a un punto por acá. El vector final o mi posición final entonces parte de aquí y llega allá. Y ese es el vector posición final, que es el vector R. El R es el R0 que está aquí abajo, que está fijo, más delta t veces el vector dirección en la cual yo estoy caminando. Y ahora lo que hago es, yo tengo una función que está tomando valores sobre este plano, la función f de x. Entonces quiero evaluarlo aquí, quiero evaluar la función en el punto R, es decir, quiero evaluar f en R0 más delta t veces n. Y con eso estoy explorando el valor o la altura de la función aquí, en este punto. Y lo que me interesa, en realidad, es cómo cambia la función o la tasa de cambio instantáneo, la velocidad con la cual está cambiando. Y eso tiene que ser una derivada. Entonces, para derivar uno, ¿qué es lo que hace? Evalúa la función en el punto final, es decir, en R0 más delta t veces n, le resta la función en el punto inicial, que es R0, y lo divide por la tasa de cambio de lo que está considerando que aquí estoy cambiando el tiempo. Esto mide el cambio de la función por unidad de tiempo. Si es que delta t se mide en segundos, por ejemplo, piensen que es el tiempo. Entonces, este cociente que está aquí es la tasa de cambio de la función a lo largo de la dirección del vector n. ¿Cómo está cambiando ahora la función a lo largo de esa dirección? Cuando ustedes cambian las coordenadas del vector unitario, entonces cambia la dirección a la cual se están moviendo. Y
Y en el límite en que delta t tiende a 0, que es la tasa de cambio instantáneo, este cociente es lo que uno llama la derivada direccional de la función f. Esta es la derivada a lo largo de n de la función f. Entonces la pregunta es, ¿cuál será esta cosa? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Cuál es la derivada direccional? Derivada direccional de f a lo largo del vector n. Entonces lo que voy a hacer es que, como ahora tengo el teorema Taylor, esta función ahora la puedo expandir en torno a R0. Entonces esto es lo mismo que el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Esto? Límite. Y expando la función aquí. La voy a escribir aquí. El primer pedazo que está aquí es la función en R0 más el gradiente de la función evaluado en R0, producto punto por el vector cambio. El delta R que está aquí es este vector que está ahí, delta R. Entonces tengo que multiplicarlo punto por delta R, que va a ser delta T por el vector N, ese es, más términos de segundo orden en delta R. Entonces van a tener términos de aquí, todos los términos que vienen aquí van como delta T al cuadrado y potencias superiores. Y a ese le tengo que restar la función en el punto inicial. Y todo esto está dividido por delta T. Esto es un producto punto. Entonces, esa de ahí se va con esa de ahí. Y la derivada direccional, entonces, de f es el límite cuando delta t tiende a 0. ¿Y qué es lo que queda aquí? Esto es un número, así que lo puedo factorizar, lo puedo poner adelante. Y queda producto punto del gradiente con n. Delta t cuando divida por delta t se van. Y el primer término queda el producto punto del gradiente de la función en el punto inicial, producto punto con el vector dirección que estoy tomando la derivada, más términos que comienzan con delta t al cuadrado, más delta t al cubo, etc. Entonces, como lo voy a dividir por delta t, acá van a aparecer términos que comienzan con delta t y después tienen delta t cuadrado, etc. Son todas las potencias de delta t cuadrado, etc. Y ahora tomo el límite de todo esto cuando delta t tiende a 0. Y como esto depende de delta t o es proporcional a delta t y a delta t cuadrado y todas las potencias superiores, cuando delta t tiende a 0, todo este término se apaga y se muere. Y lo único que sobrevive es este término que no depende de delta t, porque se cancelaron los delta t aquí. Así que finalmente la derivada direccional, entonces, la derivada direccional de una función a lo largo de una cierta dirección es simplemente el gradiente de la función en el punto inicial multiplicado producto punto por el vector dirección. Entonces esto me permite calcular entonces la derivada a lo largo de cualquier orientación en el plano. De hecho, si lo escribo explícitamente, esto que está aquí es producto punto, es decir, esto es la derivada de f a de x por la componente x de este vector, más la derivada respecto a y por la componente y del vector n, donde n, estoy suponiendo que es un vector que tiene componente nx y ni y un vector de norma 1, es decir, aquí la raíz cuadrada de eta al cuadrado más eta y al cuadrado tiene que ser 1 porque el largo del vector es 1. ¿Sí? Es como la diferencial donde los delta x los reemplacé por el valor de las componentes del vector a lo largo de lo cual estoy calculando la derivada. Obviamente esto es completamente general, es decir, si tengo una función de muchas variables, ahora f es función de x1, xn,
Dice el f de r ahora en un vector n dimensional, y n entonces es un vector dirección n1, n2, eta n. Entonces la derivada direccional a lo largo de n de la función f en el punto R0 es lo mismo que el gradiente n dimensional de la función f en R0 producto punto con el vector n. Sigue siendo la misma formulita. O sea, la gracia de la notación vectorial es que uno puede generalizar inmediatamente qué pasa cuando tiene vectores de mayor dimensionalidad. El espacio es más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Yo una cortita, el gradiente en términos físicos, ¿cómo a qué correspondería o qué nos dejaría como ver? Lo vamos a ver inmediatamente. Tiene que ver con la dirección de máximo crecimiento de la función. Ya. Por ejemplo, si tú tenías, piensa en un campo escalar, por ejemplo, como la temperatura, ¿ya? Y tenía una pieza que la temperatura puede variar, ¿sí? Te paras en un punto y miras en qué dirección la temperatura cambia lo más rápido posible en el espacio. Tú te preguntas, te paras en un punto y empiezas a mirar así hacia arriba, hacia abajo, en los 360 grados, digamos, del espacio R3, y te das vuelta y te preguntas en qué dirección está cambiando la temperatura de la manera más rápida. Esa dirección es la que te va a ser paralela al gradiente. En la dirección de máximo crecimiento de este campo escalar, porque el gradiente se aplica a una función. El gradiente por sí como operador no es nada. Cuando lo aplico a una función, entonces adquiere sentido. Y el gradiente de una función está en la dirección de máximo crecimiento de esa función. Lo vamos a ver al tiro. Espero terminar esta clase ahora en los 15 minutos. Entonces, esta derivada que está aquí es la derivada direccional, y yo lo único que hice aquí, me paré en un punto, fijé un punto aquí, fijé un punto y miré qué pasaba con la tasa de cambio de la función a lo largo de alguna dirección. Pero el punto estaba fijo. No se mueve a este punto. ¿Qué pasa ahora si le permito moverse a este punto? Es decir, tomo el plano aquí, este es el eje X, este es el eje Y, y tengo una curva aquí en el plano. Una hormiguita que se mueve, camina, y a medida que pasa el tiempo, entonces este es el vector posición de la hormiguita. A medida que pasa el tiempo, la hormiguita se va moviendo. Te conozco el camino de alguna manera. Y ahora yo tengo una función cualquiera, tengo una función de dos variables, x y, me la pasaron, digamos, podría ser la temperatura, por ejemplo, del suelo. Esto me da la temperatura, esta función me da la temperatura en cada punto. Y ahora lo que voy a hacer, a mí no me interesa en realidad la temperatura en todas partes. A mí me interesa qué temperatura ve la hormiguita cuando pasa por este camino específico. Entonces, esos X y esos Y no son cualquiera, son los puntos de mi camino. Entonces, yo debería tener una función que solamente depende de t, y debería ser esta función cuando la evalúo a lo largo de mi camino, de mi curva x de t, es decir, esto es la función evaluada sobre el vector posición. Este r de t no son todos los puntos del plano, eso es la curva que está ahí. La función está definida en todas partes, ¿te dan cuenta, no? El f de x, y es cualquier punto del plano. Pero yo lo único que quiero ver es cómo cambia la temperatura
a lo largo de esta curva. Y si yo conozco el camino, conozco las funciones esas que están ahí, y por lo tanto puedo conocer cómo cambia la temperatura a lo largo del tiempo, porque el tiempo es la variable que está aquí midiendo el reloj que está cambiando, ¿no? Entonces, esta función que está aquí, cuando hago la composición de la temperatura del plano con mi vector, posición o mi camino, encuentro una función que solamente, si ustedes quieren, depende del tiempo. Y esa función lo que me da es cómo cambia la temperatura a lo largo de mi camino. Tengo un termómetro y yo voy caminando, ¿no es cierto? Ahí, y voy mirando cómo cambia la temperatura a lo largo de ese camino. Y lo que me interesa es, de hecho, es cuál es la rapidez con la cual está cambiando la temperatura. Los grados Celsius por minuto o los grados Celsius por segundo. ¿Cómo calculo la tasa de cambio ahora de esta función? Porque es una función de una pura variable. Entonces, cuando tengo funciones de una variable, la derivada es de nuevo un proceso límite. Límite cuando delta t tiende a 0 de la función en t más delta t menos la función en t partido por delta t. Ahora, ese límite que está ahí, esa función yo la construí con la función de dos variables que estaba ahí evaluada en el camino. Entonces, esto que está aquí es la función en x de t más delta t, coma, en y de t más delta t, cierre paréntesis, esa es la función evaluada ahí, en el vector, menos la función, ¿no es cierto?, evaluada en x de t, coma y de t. Todo eso está dividido por delta t. Eso es el cambio en realidad. Me falta que checo esto aquí. Esto es t más delta t, cierre paréntesis, coma, la primera componente, la segunda componente en i de t más delta t. Cierro paréntesis y ahora cierro el paréntesis de la función. Ahí está. Entonces, ¿cómo me puedo calcular esta derivada? Si ustedes quieren, lo escribo con notación vectorial, que es más simple. Esto es la función evaluada en el vector r de t más delta t. Ese es el vector. La función está evaluada ahí. Menos la función evaluada en el vector r de t. Que queda más chico y se entiende más. Partido por delta t. Entonces, lo que voy a hacer ahora es expandir el vector r en serie de Taylor. Entonces voy a escribir aquí de phi a de t. Entonces el límite cuando delta t tiende a 0 de phi de r de t más delta t menos phi de r de t partido por delta t. Y ahora voy a expandir el vector r. R de t más delta t, cuando lo expanda tiene que ser la función en t más la derivada de este vector evaluado en t por delta t más 1 partido por 2 factorial, la segunda derivada del vector en el punto t por delta t al cuadrado más la tercera derivada, etc. Si ustedes quieren, esto es lo mismo que escribir r de t. La derivada de un vector posición respecto al tiempo es la velocidad, más 1 partido por 2 factorial. La segunda derivada es la aceleración en el instante t por delta t al cuadrado
más la derivada de la aceleración, y están todos los términos hasta infinito. Todas las derivadas del vector posiciones. Así que esto es como R de t, y todo este vector que está aquí, que es delta R, le voy a llamar así. El delta R contiene todas las potencias de delta t cuadrado, etc. Va la velocidad, la aceleración, van todo ahí. Entonces, esta derivada que está aquí, es el límite de, entonces, de este vector. Y este vector que está aquí, entonces, la función evaluada en el vector r de t más delta r, expandí lo que está aquí adentro, que es esto más este pedacito, para que resume toda esta suma que está ahí, menos la función en r de t, todo eso dividido por delta t. Y ahora voy a expandir ahora la función en serie de Taylor. Hay dos expansiones. Una es la expansión del vector R y otra es la expansión de la función phi. Y esto que está aquí es la función en el punto inicial más el gradiente de la función, ¿no es cierto?, phi por delta R, más términos que van con delta R al cuadrado, etcétera, ¿sí? Y todo eso hay que restarle la función en R de t, y todo eso está dividido por delta t. Esa de nuevo se va con esa, y esto entonces es el límite, cuando delta t tiende a 0, del gradiente de phi producto punto por delta r. Y delta r ahora lo voy a escribir. Delta r es todo ese vector que está ahí. Delta r es la velocidad por delta t más un medio de la aceleración por delta t al cuadrado más términos de orden superior. Todo eso que está ahí es delta r. Y estos términos que están acá ahora, como dependen de los cuadrados de delta r, entonces los cuadrados de delta r tienen que tener cuadrados de delta t. El cuadrado de esto tiene que tener un cuadrado de este, un término en la cuarta, qué sé yo, un cubo, que son los productos cruzados. Así que al menos el cuadrado de este término, todo eso empiezan con delta t al cuadrado. Así que todos los términos que están aquí empiezan con potencias de delta t al cuadrado, y todo eso está dividido por delta t. Y ahora tomo el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces, ¿cuánto queda la derivada? Entonces, el primer término, cuando divida por delta t, me queda el gradiente de phi por la velocidad. Ese tiene un delta t que se cancela con el delta t, así que ese término no tiene ningún delta t. Y los siguientes, todos los términos tienen, este tiene un medio de la aceleración por delta t, está al cuadrado pero que dividido por delta t, y después vienen todos los términos que vienen después, van a tener un delta t al cuadrado y van a tener potencias superiores. Entonces, todos los términos que vienen aquí, al menos siguen con potencias. De hecho, el primer término también depende de delta t, así que parte con delta t. Todos están juntos acá. Y ahora lo que tengo que hacer es tomar el límite de toda esta cuestión cuando delta t tiende a 0, porque ese es lo que quiero calcular, el límite, la derivada del límite cuando delta t tiende a 0.
Entonces, todos estos términos que están aquí se mueren cuando tomo el límite, porque parten con términos de delta t, así que se fueron todos para la casa, y lo único que sobrevive aquí es este que no depende de delta t. Entonces, la derivada de phi respecto a t es el gradiente de phi multiplicado por el vector velocidad, que era el vector velocidad, era la tasa de cambio del vector de mi camino, era el de r de t, como tenía que ser, de r de t. Así que, para terminar, si ustedes tienen una función que depende de t, pero que es la combinación o la composición, si ustedes quieren, de una función de dos variables, x, y, con un camino específico que depende del parámetro t que queda libre aquí, que es este vector x de t, y de t. Entonces, la tasa de cambio, la derivada de phi respecto a t, entonces, según este resultado, es el gradiente de phi producto punto por el vector de r de t. Y lo voy a escribir explícitamente. El gradiente es un vector, así que es de phi a de x, de phi a de y. Y el vector velocidad es la derivada de este. Es producto punto por... Derivo este vector, derivo la primera componente y derivo la segunda componente. La velocidad es la tasa de cambio de cada una de las componentes, la derivada respecto al tiempo de esta y la derivada respecto al tiempo de esta otra. Y ahora hago el producto punto. Entonces esto queda, esa por esa queda de phi a de x por de x a de t más de phi a de y por de y a de t. Que de hecho esto tiene un nombre y se llama la regla de la cadena. La versión 1.0, porque hay varias reglas de la cadena. Esta es la regla de la cadena que relaciona una función de dos variables con un camino que depende de una sola, que es el tiempo. Y lo que estoy mirando es la tasa de cambio respecto al tiempo de la composición de estos dos objetos, de la función y el camino. Y se deriva así. En general, si mi función ahora tiene más de una variable, o sea, phi es función de x1, x2, xn, y mi camino r ahora es un vector que tiene x1 de t, x2 de t, xn de t. Entonces, cuando compongo, cuando miro la función phi de t definida como la composición de phi con este r, entonces la tasa de cambio de phi respecto al parámetro que pueden pensar que es el tiempo, es simplemente derivo phi respecto a x1 por la derivada de x1 respecto al tiempo, más la derivada de phi respecto a x2 por la derivada de x2 respecto al tiempo, más, y sumo todas las contribuciones hasta la última variable, de phi a de xn por de xn a de t. Esto es una derivada común y corriente porque el x depende solamente de una variable, de xn a de t. O el gradiente de phi n-dimensional multiplicado por el vector de r de t. Siempre eso. Siempre tiene la misma forma, aunque sean en n dimensión. Bien, con eso terminamos la clase de hoy.